Hola, tan importante como hacer una investigación es comunicar los resultados, porque es la forma de compartir lo que hemos obtenido y cómo lo hemos obtenido. La adquisición de nuevo conocimiento no conduce a nada, es decir, no genera avances si no se comunica. La difusión de resultados de una investigación puede realizarse a través de un informe, un artículo, un póster o una exposición oral. En este vídeo vamos a ver cómo hacer un informe de prácticas, también llamado informe científico, que es un documento que se elabora para dar a conocer los resultados de un trabajo experimental. Aquí indicamos el contenido de un informe de prácticas o informe científico. Ahora iremos viendo qué debe contener cada uno de estos 7 apartados. En la portada ha de ponerse el título del informe. El título se pondrá, como aquí se indica, en mayúsculas y entre comillas. Se pondrá a continuación lo que sería el nombre de los autores del trabajo. En nuestro caso, en el ámbito educativo, pondremos el curso en el que estamos. Y por último, la fecha de realización. Así que te aconsejo que, a diferencia de lo que ha hecho este chico, la fecha de realización la pongas aquí abajo, no arriba. Veamos otros ejemplos de portada. Bien, de estas portadas comentar que el título debería estar entre comillas y que se recomendaría un título más atractivo, por ejemplo, Ósmosis en la cocina. Muy bien, como han nombrado los autores del trabajo, el curso, han puesto también el lugar donde se ha hecho la investigación y la fecha. La fecha puede ser una fecha concreta, como aquí 27 de noviembre, o un intervalo de tiempo si la investigación nos llevó pues más días. Es importante que la imagen que utilicemos esté relacionada con la práctica, a ser posible que sea una imagen propia y que sea atractiva. En el índice pondremos los apartados que componen nuestro informe e indicaremos las páginas en las que se encuentran esos apartados. En el apartado de introducción pondremos la descripción, qué se hizo, los objetivos, qué se esperaba encontrar, observar o descubrir, la importancia que puede tener el trabajo y la hipótesis, lo que se cree que va a ocurrir o los resultados que se esperan obtener. Por ejemplo, en una práctica sobre la relación entre la longitud de brazos y piernas, podemos poner que en esta investigación se midió la longitud de brazos y piernas de 50 alumnos de nuestro centro con el objetivo de averiguar si la longitud de brazos y piernas están relacionadas. Podríamos poner que nuestra hipótesis de partida es que las personas que tienen los brazos largos también tienen las piernas largas. Y antes de poner esta descripción, los objetivos y las hipótesis, o bien después, podemos hacer referencia a lo que se llama el marco teórico o fundamento teórico, es decir, a los conceptos y teorías que están relacionados con la práctica. Estos contenidos teóricos se buscarán en fuentes fiables y luego pondremos el nombre de esas fuentes al final del informe en el apartado de bibliografía. Aquí conviene incluir también un resumen de lo que otros han averiguado sobre este tema en experimentos iguales o similares. Siguiendo con el ejemplo de la práctica sobre la longitud de brazos y piernas, podríamos decir que este trabajo se enmarca dentro de las investigaciones relacionadas con la proporcionalidad del cuerpo humano, que en un trabajo anterior los alumnos del otro IES estudiaron si existe alguna relación entre la longitud de brazos y la altura de una persona. En el protocolo, también llamado materiales y métodos, indicaremos precisamente eso, los materiales y los métodos. Los materiales se refiere a los utensilios, instrumentos y productos químicos utilizados para realizar la experiencia. Si utilizamos un material de laboratorio como un vaso de precipitado de 250 mililitros, aquí tenemos una foto, no debemos precisar más porque todos sabemos exactamente cómo es. Pero si empleamos un material casero, como vemos a la derecha, un vaso que tengamos en casa, debemos precisar su tamaño, forma o capacidad y el material del que está hecho, plástico o vidrio.
A continuación explicaremos los métodos, es decir, contaremos paso a paso cómo se hizo la experiencia sin descuidar ningún detalle, los materiales, el montaje o disposición de los materiales, los tiempos utilizados. La descripción de los métodos debe realizarse con el suficiente detalle para que cualquier investigador que lo desee pueda reproducir nuestro trabajo sin dificultad. Aquí abajo tienes un ejemplo de montaje utilizado para hacer un experimento sobre el ciclo del agua. Como verás, para hacernos una idea de cómo se hizo dicho experimento es fundamental describir e ilustrar ese montaje. Recuerda que en el informe adjuntaremos fotos de los materiales y los pasos seguidos. Así que cuando estés realizando la práctica, fotografía los materiales y los pasos. Ojo, cuando fotografíes los materiales, cuida el aspecto. Muchas veces las fotos de los materiales indican que el sitio de trabajo está sucio, eso da mala impresión. Y recuerda que un error común, tanto en la introducción como en el procedimiento, es copiar literalmente el guión de la práctica. Tú debes utilizar tus propias palabras y expresar fielmente lo que se utilizó y lo que se hizo. Y ya sabes que no siempre se utilizan los materiales que vienen en el guión o no se hace exactamente lo que dice el guión. El informe tiene que reflejar la realidad, no el guión dado. En el apartado de resultados se anotará todo tipo de datos, medidas, observaciones, descripciones, fotos obtenidos al realizar la práctica. Si hay datos numéricos, lo ideal es presentarlos en tablas o gráficas, indicando las unidades de medida. Si se usa el microscopio o la lupa, se tomarán fotos de las preparaciones a distintos aumentos. Si se observa una reacción química o una transformación, pues se tomarán imágenes del antes y el después. Recuerda que las figuras y las tablas deben estar numeradas en el orden en que aparecen en el informe. Si aquí vemos figura 3, es porque será la figura que aparece en tercer lugar en el informe. Como ves, una tabla, una figura debe tener una descripción. La descripción se pone en las tablas en la parte superior, es decir, en el encabezado, y en las gráficas y en las imágenes se pone aquí en la parte inferior, en el pie. Hay que hacer mención y describir esas tablas y figuras en el texto, ¿vale? Hacer referencia, pues como vemos en la figura 3, ojo, es importante que las tablas, gráficas, imágenes sean explicativas por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos recurrir a leer el texto para entenderlas, las tendríamos que entender simplemente por su encabezado o su pie. Comentar que a menudo me encuentro con esta situación al corregir los informes, y es que aparecen en el informe imágenes como esta foto aquí o tablas en las que no se explica lo que se está viendo o lo que se está representando. Recuerdan, las figuras, las tablas tienen que ser autoexplicativas. Debo saber qué es lo que estoy observando o leyendo. El apartado de conclusiones es el más difícil de elaborar. En él se analizan e interpretan los resultados, es decir, se comenta si se han logrado los objetivos, si se confirman o no las hipótesis iniciales, si han quedado hipótesis por comprobar, si los resultados coinciden o no con la teoría o con otros trabajos publicados. Hay que destacar que si ha habido resultados anómalos, es decir, no previstos o que no coinciden con la teoría u otros experimentos, no deben ocultarse. Se buscará una explicación lo más coherente posible o simplemente se admitirá que no sabemos a qué son debidos. Ojo, admitir errores o el no saber dar respuesta a un resultado no es una debilidad, al contrario, indica que somos objetivos y honestos. Aquí, en este apartado, también se harán reflexiones sobre las limitaciones o dificultades que ha tenido nuestro trabajo y sobre sus aportaciones, que es lo que aporta, digamos, en este campo del conocimiento. Se podrán también aportar sugerencias como repetir el experimento, modificar el protocolo o bien hacer otro experimento.
Siguiendo con el ejemplo anterior de la longitud de brazos y piernas, podríamos poner, pues nuestros datos muestran que los alumnos con los brazos más largos también tienen mayor longitud de pierna. Por ello podemos concluir que nuestra hipótesis inicial era cierta. Este trabajo nos ha servido para descubrir la relación entre dos partes de nuestro cuerpo y aprender a elaborar un informe científico. La principal dificultad que hemos tenido pues, ha sido de no disponer de trabajos similares en las fuentes consultadas. En futuros experimentos pues, nos gustaría comprobar si la longitud de manos y de pies también están relacionadas. En el apartado de fuentes, también puede llamarse bibliografía o referencia, se pondrán pues, las fuentes utilizadas, webs, libros, revistas, periódicos, documentales que se han empleado para hacer la introducción o apoyar las conclusiones. Normalmente en un informe de prácticas hay de 2 a 4 referencias, no más. Y hay que seguir las instrucciones dadas para nombrar los artículos de revistas, los libros o las webs. Antes de entregar tu informe de prácticas, comprueba que estén los 7 apartados que hemos comentado y que se haya respondido a estas preguntas, el qué se hizo y para qué, que eso ha de ser respondido en la introducción, el qué se utilizó. Recuerda, esto iría en protocolo, en el apartado de materiales. Cómo se hizo, lo pondríamos en métodos. Qué se encontró, es decir, qué datos se obtuvieron, lo ponemos en resultados. Y no confundamos resultados con conclusiones. Los resultados es lo que obtenemos, digamos lo que hemos medido, lo que hemos visto. Y conclusiones se refiere a qué significado tienen los resultados. ¿Qué aportan? Lo que habíamos comentado de si confirman o no las hipótesis. Es decir, todo lo que tiene que ver con el significado, las aportaciones de los resultados va aquí en conclusiones y no en este otro apartado. Para finalizar, comentar estos puntos importantes. El lenguaje empleado debe ser claro, concreto. El lenguaje científico es sencillo, sin floritura. Si aparecen nombres científicos, por ejemplo, Pinus canariensis, porque hemos observado una hoja de pino, pues el nombre científico, Pinus canariensis, debe aparecer en cursiva. Tenemos que cumplir con los requisitos de formato. Ya sea, digamos que algunos docentes dan pautas sobre el formato para un documento de texto o presentación. Y hay que seguir esas pautas. Cuando no cumplimos con los requisitos de formato, nos pueden excluir de la publicación en una revista, nos pueden excluir de unas oposiciones. Si vas a presentar el informe como documento de texto, debes justificar el texto y optar por una letra clara de unos 12 puntos, interlineado sencillo de 1,5 y márgenes superiores a 2 centímetros. Si lo vas a presentar a modo de, digamos, como una presentación, se recomienda fondos claros, letra oscura y grande, superior a 24 puntos, no abusar de las animaciones de letras y objetos y usar un diseño parecido en todas las diapositivas. Muy importante, la honestidad. No podemos falsear los datos, eso no es hacer ciencia. El trabajo debe ser original. Recuerda que el plagio es delito. Si citas frases o incorporas imágenes de otros autores, tienes que señalarlo. Aquí a la derecha te ponemos cómo citar a los autores. Si has incluido una información de que las personas con brazos largos también tienen piernas largas de estos autores, Martínez y Delgado, tienes que ponerlo. Lo puedes poner como en el ejemplo 1 o como en el ejemplo 2, pero hay que ponerlo. Bien, esperamos que este vídeo sobre la realización de informes de prácticas o científicos te haya sido de utilidad. Te esperamos en clase. Saludos.